Buenas tardes para todos y como saben estamos nuevamente haciendo entrevistas a distintos artistas nacionales que nos dan el placer de visitar nuestra ciudad. El día de hoy estamos con Matthew Collin, para los amigos y para el público en general. Matthew, bienvenido, parce, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Un gusto tenerte acá. David, un placer para mí estar acá, para toda la banda que pues ahorita no están aquí, pero más tarde llegan. De verdad que venir a Manizales siempre es una chimba, puedo decir chimba, ¿cierto? Sí, ya. Y nada, de verdad estamos muy emocionados, gracias por tenerme acá. Matthew, a mí me gusta mucho, me enorgullece mucho tenerte acá y realmente, o sea, me alegra un montón porque, a ver, como le había comentado yo a Dani, cuando supimos de que tocabas acá, que eso fue hace como 2 meses, yo me animé un montón porque me parece que tú representas y Matthew Collin en general representa lo que es el indie, ¿sí? Okay. Si bien no lo podemos entender como un género, o no sé, mucha gente capaz sí lo entiende como un género, creo que toda esa movida de autogestión la representas bastante bien. Quiero empezar por ahí, que me hables un poquito de qué tan duro es la autogestión, cómo mueves eso, por qué apostar a eso y no a buscar que te firme una disquera. Bueno, a ver, la autogestión realmente es bastante complicada, como tú lo dices, venimos girando, ya llevamos Tunja, Medellín, Ibagué, faltan, pues hoy tocamos acá en Manizales, luego Pereira, Cali y Bogotá. Como pueden ver son bastantes ciudades en las cuales digamos que la inversión inicial es nuestra propia y ya partiendo de lo que se va recuperando en cada concierto pues vamos como subsanando gastos, pero sí, la verdad, este tipo de giras es más una iniciativa propia que otra cosa, como una inversión, por así decirlo, de llegar a la gente que nosotros sabemos que está esperándonos en las ciudades de Colombia y pues como es nuestro país, obviamente nos llena a nosotros también como de orgullo poder decir pues, que hemos conocido diferentes ciudades y llevando nuestra música a estas ciudades. El indie siento que últimamente como que esa palabra se ha como que la han manoseado mucho, entonces no sé si yo diría indie. Con todo el atrevimiento que se necesita, yo diría que sí está en nuestra esencia retomar un poco como el punk y el hacerlo tú mismo y el no buscar un label justamente. Hemos intentado trabajar un par de veces como con management y cosas así, pero la verdad nunca ha salido cosas como fructíferas. Siento que somos un proyecto muy irreverente y que nosotros mismos por ahora nos manejamos. Sí, eso me parece chévere. Una pregunta que también le hice a Juan Toro de Armenia y es, listo, yo tengo un proyecto independiente, un DIY, ¿a qué es lo que yo más le debo invertir dinero? Muy buena pregunta. Pues creo que depende mucho de cómo tú quieras construir la imagen de tu proyecto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hay muchos y muchas artistas que es como, bueno, entonces lo inicial es que vamos a dar como una imagen de que esto es cool. Entonces por ahí podrías estarle invirtiendo mejor a los videoclips, para que tú tengas un par de videoclips que la gente vea y de una diga como, wow, esta gente está en un nivel alto o así. Pero si de pronto tú lo que quieres es más difusión, entonces podrías estarle invirtiendo de pronto más algún contacto que te haga una buena prensa, que te haga como unas buenas conexiones, si tienes un lanzamiento y eso. Yo siento que lo complicado realmente de tener un proyecto DIY es esa pregunta, porque tú todo el tiempo quieres como llegar a lograr más, lograr más, lograr más, y pues con tus recursos sin tener a alguien que te respalde y te diga, sí, yo le pongo tanta plata para que hagamos ese experimento a ver cuánto pasa o si hacemos esa publicidad. Siento que termina siendo una pregunta constante que para mí todavía yo no resuelvo, como que, porque entonces si tú tienes un concierto tienes que invertir en una publicidad también. Entonces es algo muy de cada momento en el que estás y como lo vas viendo, creo que te toca ser justamente tu propio manager y como tu propio inversionista. Como por momentos esto, no podemos descuidar esto, entonces retomo esto. Siento que es muy dependiendo. Ahora sí, hablando del tema musical, a mí el primer álbum de Matthew Collin, que es Arrebol, me voló la cabeza. De hecho, desde ese punto me enamoré completamente como del proyecto. ¿Cómo llegan a construir o de dónde nace como esa inspiración para ese primer trabajo? Bueno, de hecho hay un trabajo que yo hice antes de la Revol que se llama Chocar como método de precaución, pero ese disco lo bajamos de todas las plataformas hace no mucho tiempo por razones como más personales, pues como que lo queremos convertir en una reliquia, por así decirlo. Entonces lo tenemos guardado. Coleccionista. Sí, exacto. Luego queremos sacar alguna versión en físico o algo que sea bien especial ahí con las personas que nos llevan escuchando desde el inicio. Pero para la Revol particularmente, hay el cantante y guitarrista de Volcán, David Ospina. Él
tiene Brona Records y él en un momento como que yo tenía este otro disco, estábamos haciendo varios toques, no sé qué, y el man me busca y me dice en un toque que teníamos con él y con Volcán y con Oso me dice como, parce, yo ya tengo como fichado tu proyecto y me gustaría grabarte un disco profesional, porque el otro lo había grabado en mi cuarto. Y yo como, wow, ¿qué? Y el man me dice como lo que necesites, los instrumentos que quieras, como todo lo que tú quieras. Y en ese momento yo estaba más en modo solista, entonces como que simplemente la guitarra y yo. Y literal de esa invitación empieza como a nacer en mí el, ok, tengo que hacer más canciones entonces para poder llenar este espacio que ahora me hice, que es este man diciéndome que puedo grabar un disco. No me lo tomé como apresurado, pero fue una exploración muy íntima porque como era yo mismo, era como, nea, literal puedo hacer lo que quiera, puedo meter el instrumento que quiera. En ese disco hay una mandolina, hay trombón, hay varias cositas como medio loquillas. Pero como para decirte qué significa ese disco, para mí significa como un despertar y darme cuenta que en un estudio de grabación puedes hacer lo que sea, porque fue como mi primer contacto así yo solo con una guitarra dentro del estudio y David ahí como, dale otra vez, dale otra vez, y eso es sentir la presión para un artista un poco. Sin embargo, no tenía la presión de estoy pagando ni nada, entonces siento que se me permitió ser muy libre a la hora de encender ese fueguito como listo. Entonces este es el primer disco en el que con ayuda de alguien más voy a seguir haciendo mis locuras, por así decirlo. Hay una cuestión en tanto tus composiciones que me llama mucho la atención porque me parece muy linda y son estos temas que escribes pensando en tus padres. Ok. ¿Por qué llegar a eso? Muchas veces uno piensa, el popular pensar, de incluso ciertos padres es como, no, los jóvenes todos quieren irse de la casa, ninguno quiere estar con los papás, no sé qué, pero pues llegas tú a mostrar que es completamente lo contrario. Pues yo digamos que me vi un poco obligado, por decirlo de alguna manera, a salir pronto de mi casa. Yo a los 18 años ya había cogido como la curva y hubo un par de cosas como que ya en mi comportamiento no estaban encajando con la forma en la que mis papás veían la vida. Y digamos que me vi un poco obligado desde jovencito a estar por fuera y a buscarme mis propias cosas, lo cual también hizo que abriera los ojos y que me diera cuenta de lo importante y a veces es invisible ante los ojos de uno, pero lo importante que son los papás. Y mis papás, más allá de que yo no sea lo que ellos quizás soñaron que iba a ser su hijo en cuanto me tuvieron, mis papás me han apoyado en esto de ser artista y están ahí presentes y siempre que pueden de alguna manera me recuerdan pues que puedo contar con ellos. Y entonces en medio de ser independiente, ser artista, independiente, alternativo, indie, lo que sea, y como estar lejos, porque yo me mudé también muy joven, ya llevo más de 4 años viviendo fuera de Medellín, entonces también como esa lejanía entre mis padres y yo, pues me permitió como extrañarlos y sentir en verdad lo necesarios que son y como la gran figura que a veces uno no puede ver por otros sentimientos que lo nulan. Entonces nada, a mí me pareció como muy adecuado hacerles un homenaje a ellos, por así decirlo. Y de hecho constantemente es algo que vuelvo a pensar, como cuando estoy componiendo, hay veces de pronto el disco que acabamos de sacar, la música que estamos viendo no trata sobre eso, pero a cada rato vuelvo a buscar palabras para referirme a mis papás, si se las mando por interno o algo, una cancioncita grabada como en la casa así con el celular, intento todo el tiempo estarles, digamos que esa es la herramienta que a mí se me dio para comunicarme y yo intento, exacto, intento como conectarme con eso, con mis papás constantemente. Algo que nunca perdió Matthew Collin fue la reverb. O sea, Sí. desde que salió Chocar como método de precaución hasta el de hoy, que no sé cómo se pronuncia, no sé si es listo. Hasta ese disco siempre estuvo presente la reverb. Sí. ¿Por qué? Bueno, realmente me voy a poner conceptual así todo artistoide, pero cuando empezamos como con la Veo Venir y todo eso, también estaba Margarita Siempre Viva en su auge, así como creciendo muy rápidamente. Estaba Nicolás y los Fumadores también como muy Quemarlo Todo por Error, Hipsum, como que había muchas bandas que éramos muy amigos y entonces hice la investigación del amor reverberado, que era como un género que al principio Mateo, el líder de Margarita Siempre Viva, y yo éramos, o sea, todavía somos súper amigos, pero antes éramos así, siempre girábamos juntos, todo lo hacíamos juntos. Y él y yo empezamos como a gestionar y cada vez a ponerle más
peso a esa idea del amor reverberado, el amor reverberado, el amor reverberado. Las personas que estamos experimentando este género musical, sea desde los que lo estamos haciendo hasta los que lo están escuchando, tienen vacíos en su vida. Y pues como que no poniéndolo como algo negativo, pero muchas veces uno tiene Sí, pues es una cosas realidad. que quiere encontrar. Y en esa búsqueda llegamos a esta música en donde como todo está vacío, el sonido empieza a rebotar y se empieza a generar una reverberación. Entonces los cantantes o los artistas o las cantantes o los artistas empezamos a tirar una energía hacia allá. Y la energía cuando toca en los cuerpos que están allá, hacen la misma reverberación y nosotros la sentimos. Entonces, como que ese fue el concepto que yo empecé a desarrollar. A mí me pareció muy acorde como a... Y tiene bastante sentido. Y sí, porque realmente todos estos grupos que mencionas resonaron con una generación en su momento, incluso peladitos o pues ya universitarios como uno, que es otra cosa que me parece interesante y es el hecho de que puedan conectar todas estas agrupaciones como con un público tan amplio. No es una generación cerrada, no son pelados que en ese entonces estaban en séptimo, octavo, sino que también gente como yo que ya estábamos terminando la carrera universitaria. Entonces me parece muy chévere y tiene mucho sentido eso realmente. Yo siento que ese es el verdadero rock para mí, como que siento que siempre que haya una inconformidad va a haber algo que sea respuesta, en este caso de cierta manera nuestra música, la respuesta, y si la gente la empieza a asumir también y a tomarla como su respuesta, pues creo que de eso se trata. Pero yo dentro de mi imaginativo pensaba como que ya los menores que nosotros nos escuchan ya crecieron, o sea, ya no necesitamos menores, pero el rock no es solamente que se quede estático. Si el rock empieza a caminar y si el hermano que era en su momento el niño, si le mostró Matthew Collins a su hermano menor, que ahora es un niño más peque, pues obviamente eso va a seguir. Y va a seguir generando esa cadena, claro, y que a la larga como parte desde un punto tan genuino toda esta música, de incluso llenar sus propios vacíos, pues va a resonar más fácil con el resto de personas que también tengan como esos vacíos y que tengan esas intenciones como de simplemente expresarse y ser escuchados, como caer en lo mismo. Mateo, muchas gracias, hombre, por la pasadita por Encerrados. No, mi hermano, hay muchas gracias. Qué gran charla. No, nada, esto fue todo. Nos vemos en una próxima ocasión con más artistas nacionales que la están rompiendo, que si no los han escuchado, háganse un favor y escúchenlos. Y nada, nos vemos. Se cuidan.